Amigo y amiga, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días a la hora que ustedes se dignen recibirnos. Estamos nuevamente ya con Rixinacui TV Internacional. Soy José Atupaña. Esta señal se genera desde Quito, Ecuador, y con el mayor agrado estamos justamente ya con nuestro invitado para abordar uno de los temas tan importantes, tan urgentes en estos tiempos. Bolivia y su momento histórico es lo que nos ha convocado, es el tema que nos ha convocado, diré, para poder compartir con uno de nuestros invitados. Por supuesto, este tema en el marco de lo que vive nuestra Abya nuestro territorio milenario, nuestro territorio histórico ancestral. Nos acompaña ya en la sala virtual Rafael Bautista, a quien le damos, por supuesto, ya en instantes nuestra cordial bienvenida. Pero antes mostrarles aquí nuestra presentación. Bolivia y su momento histórico es el tema que nos ha convocado, insisto, y nos acompaña ya aquí en la sala virtual el doctor Rafael Bautista. Él es filósofo boliviano, hombre con gran trayectoria en cuanto a investigación, en cuanto a publicaciones, en cuanto a análisis sobre los tópicos de lo que interesa fundamentalmente a este nuevo destino como territorios de Abya. Y en esta oportunidad, por supuesto, con nuestro agradecimiento, le decimos, doctor, en sus primeras palabras, a manera de presentación, bienvenido y gracias por este valioso tiempo en brindar a Rixinacui TV. Bueno, gracias José por la invitación. No pudimos hacerlo antes por cuestiones de tiempo, pero ya estamos aquí para iniciar esta conversación. Importante, doctor, por su gentileza. Y por supuesto, cuando hablamos de Rafael Bautista, hombre dedicado al mundo del pensamiento, se nos viene un poco algunas inquietudes. Entre esto es, ¿para dónde camina Bolivia? Empezaré indicando en este marco de una Viayala cuyos pobladores, cuyos territorios, cuyos pueblos reclaman prácticamente un mejor destino, pero también hay estados justamente, digamos, colonizados o estados coloniales, podríamos decir, que no posibilitan. Bueno, a la final estamos en esa fricción permanente. Al fin, Bolivia vemos que va dando pasos, pero también internamente tiene algunas dificultades. ¿Cómo explicamos, doctor? Bueno, el panorama es complejo, sobre todo a partir de este fenómeno de ejercicio disuasivo de carácter militar, así lo hemos denominado, que generó una escenografía no pensada y que ha repercutido en las economías de todo el mundo y en particular en Latinoamérica y ha demostrado la fragilidad de nuestros estados, no solo en el manejo relativo de su soberanía, sino en la ausencia de infraestructura pertinente para enfrentar aquello que se ha denominado pandemia. Para nosotros consiste en una militarización disuasiva de domesticación de las posibilidades de resistencia populares a nivel mundial y que con un año ha mantenido encerrado al mundo
a la población, ha destruido economías, ha generado algo que es básico y fundamental para componer cualquier tipo de estabilidad, confianza y la incertidumbre. Ninguna economía puede sobrevivir si no hay confianza. No hay certeza básica en que mañana pueda que se llama, tenerse el sustento diario. A nivel mundial, la clase media ha visto cómo sus posibilidades de ascenso social se han visto mermados drástica y críticamente, y cómo algunos logros en los países nuestros de sacar gente de la pobreza, se ha visto también cómo esto, en un año, básicamente, se ha mostrado la fragilidad de este tipo de iniciativas, y tiene que ver con la consistencia de los propios estados en nuestra región. No nos olvidemos que el carácter colonial de nuestros estados no radica tanto en la replicación de aquello que llaman el colonialismo interno, sino en la incapacidad de ejercer soberanía. Y en política sucede como sucede con la energía. La legitimidad es algo que no desaparece y no se transfiere. Es decir, cuando un gobierno popular empieza a perder legitimidad porque empieza a desconfiar en su propio pueblo, esta pérdida de legitimidad la va a recibir alguien. Se transfiere a alguien. Y ese alguien es el que va a empezar a empoderarse porque esa legitimidad está presente, pero sin un recipiente que lo acoja. Ahora, a nivel del diagnóstico que hacemos del carácter colonial de nuestros estados, cuando nuestros estados no ejercen soberanía, es decir, no ejercen poder, igual ceden y ceden a los centros mundiales, en este caso el imperio, que recibe esa transferencia que de modo voluntario hacen las élites por no ejercer soberanía, y en esta transferencia lo que mandan a los centros de poder es poder formal y poder material. De eso se llena el imperio, de eso se unge, para utilizar un término teológico, y ejerce y puede ejercer poder real. Entonces, esto es lo grave y en lo que consiste el carácter colonial de nuestros estados. Porque al no ejercer soberanía, al no manejar el poder que puede emanar de su propio manejo soberano del Estado, inevitablemente esto lo cede de modo voluntario, y en esta transferencia lo que transfiere la periferia, o sea, estados periféricos como los nuestros, coloniales, al centro del mundo, es voluntad de vida. De tal modo que se plusvaloriza la vida del centro y se desvaloriza la vida del centro. Y este es el punto neurálgico del asunto del carácter colonial de nuestros estados. Son estados que tributan por su carácter colonial en esta transferencia voluntaria, voluntad de vida de sus propios pueblos. Por eso, no es que mandamos simplemente materias primas al centro del mundo. En estas materias primas está contenida la vida negada de nuestros pueblos. En esa negación de la vida de nuestros pueblos es que se transfiere esa voluntad negada que plusvaloriza la vida del centro en desmedro de la vida de la periferia. Y esto es lo que hace que sea posible que hasta nosotros como dominados admiremos la vida del centro, plusvaloricemos la vida del centro, cuando en última instancia esa plusvalorización inversamente proporcional consiste en la desvalorización de nuestra propia vida. Y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, como el dramatismo de la movilización en Perú está mostrando el carácter de negación del propio sujeto de la política por excelencia, que es el pueblo, por una clase política que responde a intereses que no tienen nada que ver con su propio país
y que en última instancia están dispuestos a sacrificar a su propio pueblo por intereses que ni siquiera son de ellos, sino son intereses ajenos, intereses que están más allá de las fronteras, y que en última instancia, por esta transferencia, por esta cesión de soberanía y de voluntad de vida de nuestros pueblos, es que las élites políticas en nuestras naciones se constituyen hereditariamente como antinacionales. Y eso es, digamos, lo que estamos viendo en esta escenografía última, que nos está mostrando que América Latina está en disputa. Y decir esto, más allá de lo discursivo, es profundamente trágico, porque si teníamos un periodo en el cual fue llamado la primavera democrática, cuando el imperio estaba distraído en sus guerras en Medio Oriente, ese momento no se aprovechó en sus máximas capacidades constitutivas, porque no nos olvidemos que tocamos el meollo del asunto, tanto en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, cuando los propios pueblos nos mostraron que el misterio de la dominación que sufren nuestros países está naturalizada en la propia Carta Constitucional. Por eso el 2009 Bolivia genera lo que ahora se denomina el Estado plurinacional, que pretende ser la superación del concepto de Estado-nación. Pero en el contexto en el cual estamos viviendo, vemos cómo no solamente impiden el desarrollo y la realización de los contenidos propositivos de este nuevo modelo de Estado, sino que incluso en la misma izquierda usted ve una suerte de autocontradicción cuando no es capaz de entender los contenidos propositivos que su pueblo carga como memoria y acumulación histórica, y que en última instancia lo único que logran es perder legitimidad y ceder a una derecha que hemos visto no solamente en el caso de bolivianos, sino en otros países de nuestra región, cómo la derecha recibe en bandeja de plata de nuevo los logros que la izquierda logra cuando es gobierno. Y ahora que otra vez los gobiernos de izquierda están volviendo, vemos este trama, esta suerte de anacronismo entre un relato político que carga la izquierda como herencia del siglo XX, que no le permite advertir que estamos en otro mundo. Estamos en el mundo del siglo XXI, no estamos en el capitalismo del siglo XX, no estamos en el imperio del siglo XIX ni del siglo XX, estamos en otro tipo de mundo, que para colmo ya no es unipolar, no lo que yo llamo, estamos en un desorden tripolar, cuya fisonomía aún no se define y que hace que el planeta entero esté en disputa y nuestros proyectos populares estén pendiendo de básicamente la incomprensión que tienen las élites políticas, en este caso, que están en los procesos populares, que aún no tienen un diagnóstico certero de lo que está realmente sucediendo. Entonces, si se da cuenta, José, el panorama es muy complejo y tampoco sirve de mucho abocarse a un solo país, porque el problema es regional. No nos olvidemos que en la doctrina Monroe, que es básicamente la política exterior norteamericana, es una doctrina que no nos ve como países separados, básicamente nos ve como región. Y como región nos consideran el backyard, el patio trasero. Entonces, una mirada localista nos sirve de muy poco. Necesitamos una mirada regional, y esa mirada regional también tiene que ser mirada global, porque el mundo está cambiando y las posibilidades de un orden internacional más democrático ahorita se ven amenazadas por la insistencia que tiene el imperio en decadencia en recomponer y reponer el carácter unipolar, que es el único que le sirve al imperio para seguir siendo imperio. Digamos, esa sería una introducción al tema que usted me propone. Importante
importante, doctor, tener esta panorámica, tener esta explicación desde este otro ámbito. Y por supuesto, estamos con el doctor Rafael Bautista, él es filósofo que nos atiende desde Bolivia. Doctor, son decisiones de carácter político y hablar de política nos lleva a otro terreno, obviamente ligado a lo que usted acaba de manifestar. ¿Qué pasa con el tema de la colonización o hablemos de la descolonización? ¿Y esto es posible en política? Los pueblos milenarios, los pueblos ancestrales, los pueblos originarios dicen estos estados no nos representa y por lo tanto necesitamos impulsar una nueva política y ahí por su carácter quizá comunitario entonces buscan mecanismos de impregnar su sello. Entonces es posible también impulsar una suerte de política comunitaria. ¿Cómo pudiéramos explicar, doctor? En política no solo que sería posible, ahorita una descolonización en la política es necesaria y es urgente. De lo contrario, otra vez, y esto no es una apuesta de un quinquenio, un decenio, vamos a quedar relegados por lo menos por un siglo, porque tampoco un pueblo es capaz de recepcionar una acumulación histórica cada rato. Y esto sucede en momentos culminantes. Por eso, las fechas en la historia no son casuales. Imagínense, los movimientos indígenas populares desde el 1992 es que empezaron a cobrar cuerpo en el campo político y esa fecha es emblemática, eran 5 siglos. Ahora esto no quiere decir que antes los pueblos indígenas no hayan resistido, pero el ingreso definitivo a la arena política, a la disputa de los relatos políticos, empiezan desde el 1992 y empiezan a reconfigurar incluso el propio lenguaje de la izquierda. No nos olvidemos como el zapatismo, el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, cambió para bien mucho, mucho del lenguaje que la izquierda ya lo tenían pilotado. Es decir, mucho del lenguaje que la izquierda manejaba en los 90, el auge del neoliberalismo, ya estaba caduco. Ya fue un baño refrescante, el nuevo discurso que emergió de los mayas zapatistas en México y que después fue impulsando otro tipo de movilizaciones en Sudamérica, por ejemplo, también en los 90, en Bolivia. Los pueblos de tierras bajas del oriente boliviano fueron los que en las marchas hacia el centro político del poder en Bolivia, en La Paz, fueron los que empezaron a exigir un proceso constituyente. Y esto se fue casando con las ideas emancipatorias que también provenían del occidente boliviano, del altiplano, y que fue lo que construyó después este sujeto que le denominó el sujeto plurinacional, y que originó la elección del primer presidente indígena en Bolivia, y después esto que se llamó la Asamblea Constituyente. El 2009 Bolivia deje de ser república y pase a ser Estado plurinacional, y que no es un cambio de nombre nada más, es un cambio sustancial, porque aquí la república no aparece como un concepto inocente, sino como el carácter mismo que el Estado señorial, moderno, colonial y liberal había naturalizado en su propio lenguaje jurídico la dominación de nuestros pueblos al interior de un Estado cuyo contenido ya no tenía nada que ver con la propia nación que decía defender. Entonces, este tipo de denominaciones conceptuales no son, como digo, un cambio de nombre, además, son definiciones políticas, y las definiciones políticas son definiciones históricas. Entonces, una descolonización en la política es urgente, porque
De otro modo, no se comprende, por ejemplo, cómo sucede el ingreso del campesinado en el llamado campo político. Y esto podemos decirlo en Bolivia, de modo así tajante. El modo de ingreso que tiene el campesinado en la lucha política es la defensa de la forma comunitaria. Ahora, es fundamental entender. Me hablaba de la política comunitaria. La forma comunidad es la forma de vida que nuestros pueblos habían desarrollado antes de la invasión europea, como forma de vida de la cual se deducía un tipo de economía, un tipo de política, de tecnología, etcétera. En el campo económico tecnológico, de respeto al circuito simbiótico que establecemos seres humanos y naturaleza. En la política comunitaria se manifiesta como la defensa de la forma comunidad, como la estructura misma de la vida. Y el desarrollo, la promoción de relaciones de reciprocidad y complementariedad. Es decir, esto que ha mantenido en vida a nuestros pueblos, porque cuando uno escucha en el lenguaje político usual de lo indígena, del campesinado, en el campo académico, por ejemplo, también, se refieren como si fuesen cosas del pasado. Y sin embargo, ahorita la presencia indígena es lo más actual que hay. Por eso vamos a ver en Perú como esa movilización está partiendo de los 4 suyos, están llegando a Lima para que objetivamente el propio localismo, enclaustramiento antropológico que tiene Lima en su señorialismo decadente, nunca ha podido comprender como aquello que es la esencia misma y la sustancia misma de la nación, de la cual Lima pareciera un apéndice completamente disociado de la realidad peruana. A ese grado de desconexión ha conducido la política liberal, cuyos valores modernos nos han hecho creer que lo indígena, lo rural, etcétera, son cosas del pasado, cuando es la actualidad misma de la política hecha carne en coyuntura histórica. Y eso es, digamos, comprender eso es un reto, porque las teorías usuales, convencionales, tradicionales de la política, que se estudian en nuestras universidades y que provienen de Europa y Estados Unidos, no tienen relación alguna, porque no es su propósito inteligir lo que de propio, lo que de más propio, lo que de histórico mismo posee la lucha política en nuestro país. Entonces, hablar ahorita de descolonización de la política nos podría encaminar a una descomposición sistemática de cada uno de los conceptos que se manejan en política. Y es una tarea que es necesario hacerla, porque para comprender lo que está pasando ahorita en nuestros países, lo que está pasando en el mundo, ya no nos basta la perspectiva eurocéntrica de la política, de la geopolítica, de la economía, etc. Necesitamos partir de otro tipo de criterios, provengan de otro tipo de narrativas y perspectivas que nos sitúen en lo más acuciante, lo más crítico, lo más novedoso que está sucediendo, y curiosamente está sucediendo para bien nuestro en nuestra región. Somos los primeros encubiertos por la dominación de una Europa geopolítica, de una Europa ontológica que se constituye en centro geopolítico, y que después de 5 siglos estamos en la estatura, vamos a decirlo así, política y geopolítica, de poder decirle al mundo de que
ya no pueden eh, la suma conjunta de esta categoría geopolítica de centro, que es básicamente la esfera anglosajona, ya no pueden comprender el mundo y por eso también están siendo barridos en la suma conjunta desde lo cultural, tecnológico, científico, etcétera, están siendo barridos por la expansión china. Incluso en el ámbito financiero ya existen cierto tipo de despliegues sumamente audaces que están originando un desmarque, una fractura geofinanciera a nivel mundial y que esto va a repercutir inevitablemente en todo el mundo y en las economías frágiles que caracterizan a el cordón periférico, sobre todo en el occidente del mundo. Entonces, todo esto es merecedora de nuevos tipos de diagnósticos, de análisis, en todos los ámbitos que nos permitan emitir juicios de hecho para poder hacer visible e inteligible lo que de propositivo y novedoso portan de modo histórico nuestros pueblos y sus movilizaciones políticas. De lo contrario, la política usual que manejan las élites políticas de nuestros países van a seguir mirándose el ombligo como si el mundo consistiera en una, qué sé yo, este, en un localismo provincianista que ya no coincide con estos dislocamientos que están sucediendo en todos los ámbitos a nivel mundial. Importante, doctor, que estamos con los amigos que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla, con Rafael Bautista desde Bolivia. Vamos a hacer una ligerísima pausa para volver de inmediato con más inquietudes. A nuestro retorno, preguntaremos sobre qué es esto del poder y la propiedad, por ejemplo, a propósito de lo que nos ha hecho referencia también en respecto a lo que está viviendo Perú y con seguridad en otros territorios. Volvemos en instantes. Gracias amigo, amiga, por acompañarnos cada día en este su espacio de Rixinacui TV, una señal que nace desde Quito, Ecuador y obviamente se conecta con varias fraternas en toda Latinoamérica. Estamos en este preciso instante dialogando con el doctor Rafael Bautista y justamente decíamos, ¿qué es esto del poder? Al menos en las consignas no es ajeno escuchar cuando dicen el pueblo unido jamás será vencido o somos fuertes, somos comunidad, en fin. A la final invocan al poder, pero este poder en unos casos como que no está tan digamos, no estamos tan conscientes de que podemos tener en nuestras manos, pero se apropian otros. ¿Cómo pudiéramos entender este tema, doctor, en la línea de reorientar el destino de nuestros pueblos? Bueno, esto tiene que ver con básicamente la definición que debemos revisar de democracia, porque una de las trabas conceptuales que se evidencia en el discurso político es que la definición que manejamos de democracia no sirve. Es una definición pertinente al neoliberalismo. Es una definición que carga el peso de la ideología prototípica de la modernidad llamada liberalismo.
El neoliberalismo es su agudización crítica. Entonces, si nos vamos al concepto, democracia, una traducción literal de la etimología de estos términos nos dice que kratos es poder y demos es pueblo. Pues bien, si fuéramos nosotros coherentes con aquello, tendríamos que decir que la democracia es el ejercicio del poder popular. Pero lo que hemos visto como ejercicio democrático las últimas décadas, desde que se implanta el modelo de democracia Made in USA, una democracia a la gringa, no vemos ningún ejercicio del poder popular. Es más, cuando el pueblo empieza a ser sujeto y empieza a ser actor en el campo político, es cuando el propio sistema institucional, la institucionalidad llamada democrática, empieza a coartar no solamente las posibilidades de expresión popular, sino que empieza a mostrar su carácter antidemocrático. Imagínense desde el golpe constitucional que se le dio, fíjense, el golpe constitucional, y es algo paradójico. El golpe constitucional que se le da al presidente Mel Zelaya en Honduras, a Lugo en Paraguay, el lawfare que se les inició a Kirchner en la Argentina, a Dilma Rousseff en Brasil, el golpe con apariencia democrática que nos dieron acá en Bolivia en 2019, el golpe parlamentario que se le dio al presidente peruano Castillo, y que ahora está en manos del gobierno de una usurpadora, muestran que este modelo democrático que proviene de la Comisión Trilateral, de este tipo de organismos de los think tanks norteamericanos que han trabajado muy bien académicamente la formación de nuestros líderes políticos, de sus burocracias, de todos aquellos que incluso desde la izquierda configuran el escenario político. Entonces aquí vamos a ver un desfase profundo. Hay una democracia como sistema institucional que ha generado un tipo de fetichismo institucionalista que cree que la democracia son las instituciones, que cree que la democracia es el voto y las elecciones, y ahí se queda. Pero si nos vamos a la definición, como decía antes, nos está diciendo que la democracia es el ejercicio del poder popular, el poder popular. Entonces hay que definir qué es popular, qué es pueblo y qué es poder. Porque también las derechas de nuestros países utilizan el término de pueblo y que lleva a una confusión en los términos, a una torre de Babel, porque ya los medios de comunicación en el reino de la posverdad se dedican a relativizar todo. Relativizando todo, ya nada significa nada. Todo es un concepto vacío al cual uno le puede ponerle lo que le dé la gana. Entonces, por eso los fascistas llaman pueblo a hordas violentas que, como en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, se dedican a desestabilizar procesos democráticos a nombre de la democracia. Violan derechos humanos a nombre de los derechos humanos. Y los medios de comunicación los consagran como santos o como dirigentes del pueblo, y que hacen aparecer que los violentos son angelitos de la guarda, y que cualquier intento de frenar la violencia que están diseminando la llama el totalitarismo de Estado o autoritario. Entonces, necesitamos redefinir nosotros qué vamos a entender por pueblo, qué vamos a entender por poder, porque nos han robado, nos han despojado los propios conceptos que se maneja en el discurso de liberación de nuestro pueblo. Hasta incluso
los fascistas ahora se hacen los revolucionarios. Por le digo, o sea, estamos en el proceso de decadencia imperial, que es una decadencia civilizatoria que produce una decadencia moral. Y la decadencia moral se traduce en este tipo de relativismo, donde nos encontramos en una torre de Babel, donde si todo significa todo, nada significa nada. Entonces, como mitad de la política, este discurso, uno tiene que clarificar qué está queriendo decir cuando dice algo. El campo semántico de los significantes retóricos y discursivos es algo que cualquier proyecto político debe de tener en cuenta a la hora de definir una posición en una coyuntura determinada. Entonces, nosotros, en el campo de la descolonización, nos dedicamos, por ejemplo, a descolonizar la democracia, a mostrar cómo la democracia tal y cual la conocemos tiene un sinnúmero de componentes de carácter históricos culturales que nunca se los estudia porque se cree que los conceptos son entidades abstractas que pueden prescindir de un espacio y tiempo determinado. Sin embargo, los conceptos en su génesis son formas de vida, manifiestan formas de vida y condensan esas formas de vida en proyectos. Y los proyectos de vida se traducen en proyectos políticos. Entonces, los conceptos no son inocentes. Entonces, ahí hay que saber determinar, haciendo un desmontaje sistemático del carácter colonial que cargan los conceptos que aprendemos a la hora de formarnos políticamente, que pueden entrar en total discordancia con lo que realmente está sucediendo y pasando en nuestros propios procesos históricos. Entonces, pueblo para nosotros no puede significar el conjunto de la nación, porque dentro de la nación también hay un componente de la nación. Pueblo no puede ser la sociedad, porque como decíamos, el modo de ingreso de las luchas campesinas al campo político ha sido la defensa de la forma comunidad. Y la forma comunidad es lo que la modernidad necesita destruir para poder desarrollar relaciones capitalistas. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El capitalismo necesita constituir, o más bien, reducir al ser humano a individuo. ¿Qué quiere decir esto? Reducir al ser humano a individuo significa privarle de todo tipo de pertenencia a una comunidad, por ejemplo, que para el individuo tal solo merezca importancia la realización de sus apetitos puramente particulares e individualistas. Es decir, cuando hablamos de individuo, estamos hablando de la negación de la comunidad. Pues los individuos no entienden el bien común, porque para el individuo, que ahora se relaciona con el otro individuo por puras relaciones mercantiles e instrumentales, todo es objeto de apropiación. Como la idea de bien común no funciona, todo tiene que funcionar en torno a la apropiación exponencial, lo que yo pueda imponer mi voluntad como propiedad mía. Y en eso consiste la aparición de este cálculo de utilidad propia que realizan los individuos en tanto individuo o el cálculo de interés inmediato. Es decir, ya no hay relaciones de solidaridad, ni de reciprocidad, ni de complementariedad, menos de comunidad. Solo hay relaciones instrumentales y mercantiles. Ahora, al conjunto de individuos que se relacionan puramente por relaciones instrumentales y mercantiles se llama sociedad. Esto quiere decir que la sociedad es la forma pertinente para el desarrollo de relaciones capitalistas, donde cada uno pelea por lo suyo, donde a nadie le interesan los demás,
donde todos tratan de apropiarse de lo más que puedan, donde el bien común no existe y la suma de los intereses particulares es lo que se llama el interés general. Ahora, este tipo de, vamos a llamarlo así, de agrupación en torno a este tipo de intereses requiere de entes coercitivos que enfrenten el caos desatado por este tipo de atomización de las opciones de vida que se traducen en meras opciones de sobrevivencia. Porque si todos quieren apropiarse de todo, aparece lo que se llama la competencia como forma de vida. Y la competencia como forma de vida es por definición no solamente caótica, sino desestabilizadora en grado creciente. Por eso, la figura del Estado en el mundo moderno es coercitiva. Algo tiene que ponerle frenos o ponerle reglas o ponerle márgenes a este tipo de atomización de las expectativas individualistas. Entonces, si algo hay universal o universalizable en este tipo de relaciones instrumentales y mercantiles, es la codicia como forma de vida. Entonces, eso es la sociedad. La sociedad es lo contrario a la comunidad. Pero para que el capitalismo funcione, no puede funcionar con el amor al prójimo, no puede funcionar con la generosidad, no puede funcionar con el desprendimiento de uno, no. Tiene que funcionar con los cálculos que hacen los individuos en relación unos con otros de modo mercantil e instrumental. Entonces, eso se llama sociedad. Eso es la sociedad. Eso no puede ser pueblo. El pueblo es pueblo, o el pueblo actúa en tanto que pueblo, cuando recupera su carácter de comunidad. Cuando recupera ese carácter de complementariedad y reciprocidad, donde todos velamos por todos y donde hasta uno puede dar la vida por todo su cuerpo, que sería el máximo desprendimiento humano. En la forma de vida sociedad, cualquier tipo de generosidad o desprendimiento es comprendido o concebido como sacrificio. Pero para alguien que tiene en el carácter mismo de su vida el componente comunitario, su vida solo es posible si la comunidad es posible. Por eso cuando me piden definir al summa jamanya, a lo que llaman el vivir bien, yo prefiero la traducción que he optado, que viene del Ubuntu, de los pueblos del África, que es yo vivo si tú vives, yo soy si tú eres. La afirmación de mi vida depende de la afirmación del otro. En este caso, la afirmación de la comunidad es primera, para que yo pueda afirmar mi vida. Porque un ser humano solo no tiene sentido. Un ser humano solo no tiene posibilidades de ningún tipo de desarrollo, en ningún tipo de ámbito, ni afectivo, ni emocional, ni nada. Del mismo modo, la humanidad solo es si la naturaleza es, porque de la naturaleza proviene todo lo que nos sirve para vivir. Entonces, en este respeto a este circuito simbiótico que establecemos con el todo de la vida, es que aparece esta estructura comunitaria de la vida, que no tiene nada que ver con la forma de sociedad que impone la modernidad y desarrolla el capitalismo. Entonces, cuando hablamos del pueblo, estamos hablando de la comunidad, pero no de una comunidad solamente de seres humanos. Estamos hablando de la comunidad como la estructura misma de la vida. Y cuando hablamos del poder, que es, digamos, una de las categorías básicas de la política, la pregunta es, ¿de dónde le viene el poder al pueblo? ¿Por qué se dice que cuando el pueblo es depositario del espíritu de los tiempos, no hay nada que pueda frenar a ese pueblo? Porque el pueblo también es un receptor. Y cuando el pueblo logra conectarse en cuanto a comunidad con esta estructura de la vida, esta estructura comunitaria de la vida, aquello que llamamos la acumulación histórica es la acumulación de toda la memoria de todos nuestros ancestros,
cuyas luchas, cuyas muertes empiezan a adquirir sentido en la lucha presente. Y de ese modo podemos reconectarnos con esa fuerza telúrica que atraviesa todos los tiempos y que constituye el verdadero poder político como ese poder emergente de los más desplazados, de los más olvidados, excluidos, negados, pero que por eso mismo pueden portar más humanidad que aquellos beneficiados por el sistema. Porque aquellos beneficiados por el sistema solo luchan por sus intereses. En cambio, solo es en el lugar de los pobres donde uno puede recepcionar el sentido mismo de la vida, porque el pobre es el que soporta la injusticia y la desigualdad estructural de un mundo que ha desatado relaciones de dominación que han pervivido por 5 siglos porque los han naturalizado y nos ha hecho creer que la dominación es algo normal y que precisamente esto es lo que se recibe como ejercicio de esta ideología señorialista oligárquica en contra de su propio pueblo. Por eso le digo, o sea, hay muchos factores, hay muchos campos, ámbitos de análisis y de reflexión al cual nos lleva toda esta descripción de lo que es la descolonización en este tipo de, que se llama de desmontajes a nivel conceptual y categorial que realizamos. Pero digamos, hay, como le digo, ¿no? Es un pantallazo apenas motivante al que podemos referirnos cuando nos ponemos a discutir qué querría decir para nosotros pueblo o poder. Y si se da cuenta, hay mucha tela por cortar. No es como sugieren, digamos, los profesores tradicionales de que todo ya está dicho. Ahorita, nada está dicho. Se está desmoronando completamente la perspectiva eurocéntrica, todos sus prejuicios. Y ello nos muestra que es necesario partir de nuevo, no de cero, pero partir de nuevo desde otro tipo de perspectiva que ponga en su lugar a este tipo de canonizaciones que se han hecho en los marcos de interpretación de la realidad que posee ahorita la teoría política. Gracias, doctor, por toda esta panorámica, toda esta explicación. Vamos a una brevísima pausa y volvemos para la parte final que, por supuesto, será bastante breve. Quisiéramos destinar un par de minutitos y ojalá, bueno, a la final en el hermano país de Perú, ya hizo brevemente también una referencia a este respecto, pero hay un hecho bastante particular. Justamente el día de hoy entiendo que la ciudad de Lima cumple sus denominados 488 años de fundación, digamos, pero será recordado de manera inolvidable, toda vez que hay toda una demanda, pero desde la propia voz de los múltiples pueblos que han llegado a su marcha, digamos, de los cuatro suyos y que reclaman justamente la salida de la actual mandataria, que está en la condición bastante cuestionada, y por supuesto ahí hay una fotografía de lo que usted, doctor, acaba de señalar también. ¿Qué mensaje nos da esto?
¿Y qué es lo que podemos esperar como pueblos en el futuro? Diríamos, al menos de una manera bastante pinceleada, pero es oportuno hacer referencia contando con la participación suya, doctor. Bueno, yo me animaría a decir, después de haber cotejado algunos análisis que hacen este, think tanks, se les llaman, ¿no? Los tanques de pensamiento, y viendo sus perspectivas de modo estratégico tanto del imperio como de los países, digo, las potencias emergentes. Ahorita parece que en Latinoamérica se está desatando lo que podríamos llamar un conflicto global que tiene como característica la guerra de las materias primas. Ha aparecido una entrevista a Evan Ellis. Evan Ellis es un militar norteamericano que trabaja para este tipo de centros estratégicos y y le preguntan acerca del rol de Norteamérica. Sobre el conflicto se abre en torno a Taiwán, ya ni siquiera la cuestión de Ucrania. No sé si José sabe, pero en la última reunión de Davos aparecieron curiosamente dos personajes. Por un lado, Henry Kissinger, que aboga por una resolución consensuada, por una solución consensuada, que sería el llamado a deponer el carácter beligerante que está teniendo sobre todo Rusia. No es cualquier país, la Federación Rusa es la máxima potencia nuclear del mundo. Pero que aparece otro tipo de personajes como Sanna Marin, la presidenta de Finlandia, aboga más bien por un tipo de solución drástica, bélica, ya que llega a decir que lo único que va a poder frenar esto es que Ucrania gane. Y esto es imposible. Entonces, ahí estamos, como quien dice, remontando de modo bastante preocupante a la situación pre-Primera Guerra Mundial. Entonces, si Europa está en esa línea, vamos a poder decirlo, que Europa perdió la memoria. No ha aprendido nada de sus dos guerras y que ahorita ellos mismos, con este tipo de actores, con esta presidenta finlandesa, estarían abogando y auspiciando otra vez que se llama una guerra en Europa. Por eso también la cuestión entre Serbia y Kosovo está también inflamándose. La cuestión del ingreso de Polonia en el Congo y de Bielorrusia. Ahorita Alemania es una de las grandes perdedoras y por eso también está tomando distancia, lo cual no conviene a Inglaterra, la esfera anglosajona, porque siempre han sido rivales. Bueno, esta situación nos lleva a lo que decía, a una especie de guerra de las materias primas. Y con materias primas ya no nos estamos refiriendo a las materias primas tradicionales, sino lo que ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se llaman los minerales críticos. Este, esta entrevista que le hacen a Evan Ellis, a este militar norteamericano, es sugerente porque muestra que no quieren perder Sudamérica, no quieren dejar a Sudamérica en los brazos de China, porque eso significaría la expansión de una de las rutas de la seda y que eso significaría ya la inclinación de la economía sudamericana hacia lo que se va a constituir la hegemonía del centro económico mundial, que ha de ser el Pacífico, inevitablemente ya de aquí en adelante. Por eso no es raro que los conflictos aparezcan en ese cordón geoestratégico entre Brasil, Bolivia y Perú, porque eso es básicamente la salida del gigante sudamericano al Pacífico.
Nosotros hemos reiterado en bastantes ocasiones que a Bolivia le conviene ser parte constitutiva de ese corredor geoestratégico con esta llamada bioceánica, que conecte a Brasil con el Pacífico, en este caso con el gigante asiático, con China. Pero digamos ahí, inevitablemente eso también llevaría al desprendimiento de nuestros países de la geoeconomía del dólar. Y eso es algo que no va a consentir el imperio. Por eso, nuestros gobiernos necesitan urgentemente de una mirada geopolítica crítica que le permita a nuestros procesos y a nuestros proyectos populares un diagnóstico de lo más certero posible de lo que está en juego ahorita en este dislocamiento tectónico de la geopolítica mundial. De lo contrario, vamos a quedar arrinconados en él. Fíjense, Brasil, ahorita Lula ya ha sugerido de nuevo la creación de la moneda, lo cual es fundamental porque si financieramente no nos desacoplamos, va a ser imposible cualquier tipo de desarrollo propio. Y eso significa generar infraestructura, cosa que nunca ha hecho nuestras élites políticas bajo la dependencia del dólar, bajo la dependencia de la injerencia norteamericana. En cambio, ahí tenemos la posibilidad de que otro tipo de potencias emergentes les interesa, sobre todo financiar infraestructura, y aquí para nosotros eso es fundamental, pero en los términos que nosotros acordemos y no como simple conexión en beneficio de también otras potencias que por su propio carácter expansivo necesitan este, lograr, ¿no? Entonces, en este sentido, ver con este tipo de panorámica lo que sucede en Brasil, en Bolivia, en Perú ahorita, es fundamental para ver las opciones también que se puedan. Imagínense, una de las cosas que contribuyó a el golpe que le dieron al presidente Castillo es que este año se cumplen las concesiones a las mineras en el Perú. Y eso tiene que ver con el hecho de que las concesiones nuevas que les den, ya no es por años, es por décadas que les quieren otorgar. Y ahí estamos hablando no solamente de dinero, porque también hay la visión economicista peca de ingenua, porque no se trata solo de comercio o de economía simple o mercantilista. Se trata de poder real. No es nomás un poder económico. El imperio no lucha por algo, lucha por todo. Y si no va a tener todo, lucha porque nadie tenga nada. En este caso, lo que el imperio nunca ha buscado, que es, digamos, una consigna básica en la geopolítica, que es la búsqueda de equilibrios estratégicos, nunca ha buscado eso, sino más bien la búsqueda de ventajas estratégicas. Entonces, con ventajas estratégicas, el imperio se ha mantenido siendo imperio, porque solo de ese modo, manteniendo un mundo desigual, injusto, es que el imperio sigue siendo imperio. Y es la doctrina que manejan las oligarquías en nuestros países, ¿no? Nuestras oligarquías pueden negociar una, dos, tres cosas, pero nunca van a negociar el juramento de superioridad que tienen sobre nuestros pueblos, porque los desprecian, porque para ellos aparecen como indios. Y como indios quiere decir sinónimos del atraso. Cuando el atraso es lo que ellos han sembrado y han hecho posible en nuestras tierras por ese carácter dependiente, periférico, satelital, y ellas mismas se han condenado, las élites oligárquicas en nuestros países, a ser simples ecos satelitales de las decisiones que los toma un centro que ni siquiera los toma en cuenta en sus necesidades básicas, simplemente los toma como gendarmes y una riqueza que creen que es la del imperio. Entonces ahí ve el dramatismo de la situación, ¿no? El dramatismo de que ahorita América Latina en disputa tiene que generar procesos que sean lúcidos, también en su perspectiva geopolítica, de reacomodamiento en este tipo de nuevos equilibrios que está produciéndose sobre todo en el cordón oriental del mundo, ¿no? No nos olvidemos, ni Rusia ni China se consideran occidentales y pertenecen a civilizaciones junto a la
iraní, a la turca, a la árabe, que son más antiguas y milenarias que Europa y Estados Unidos, son tan antiguas y milenarias como nuestras propias culturas. Entonces, ahora se trata de, que se llama de una crisis civilizatoria, de un tipo de civilización que empieza en 1492, en este despliegue geopolítico mundial, en este diseño centro-periferia, que prácticamente ha arrinconado todas nuestras posibilidades al desecho del mundo, y que ya es hora de que nuestros pueblos y nuestros propios países tomen en serio el proceso que estamos viviendo de desmembramiento, de descomposición, este, y de decadencia, este, moderno, europeo, norteamericano, occidental. De lo contrario, vamos a seguir siempre los que estemos, como quien dice, en el olvido de los olvidos, y vamos a asumirnos por otro siglo, por decirlo poco, en otra suerte de exclusión de todo lo que el mundo ha de significar de aquí en adelante. Bueno, ese sería un poco el diagnóstico que les puedo ofrecer. Doctor, muchísimas gracias por su gentileza, por su tiempo y este análisis a propósito de la suerte que ha tocado encaminar, digamos, a su país, Bolivia, y particularmente de lo que viven los pueblos, mucho más todavía, incluso en estos días, precisamente en Perú. Ojalá en una siguiente oportunidad pudiéramos tener esta dicha de contar aquí en esta pantalla chica para abordar tantos y otros temas que, dado su trayectoria y conocimiento, nos pudieran compartir. Hasta entonces, doctor, muy amable. Gracias, José, a ustedes y hasta pronto.